Muy buenas noches, hermanos de la Iglesia Bíblica Maranga y amigos que nos sintonizan. Gracias por dar este tiempo para la palabra de Dios. Qué privilegio poder abrir la palabra de Dios desde la comodidad. Miren lo que podemos decir. En medio de estas circunstancias, la comodidad de la casa, ¿no? Es como el vaso con agua a la mitad. Depende de cuál mitad miremos, vamos a tener la razón. Preferimos mirarla desde el lado positivo. ¿Qué ventaja? ¿Qué oportunidad? ¿Hasta qué comodidad? Seguramente también algunos de los que nos oigan en algún tipo de dificultad, una vez más le animamos a que esto sea un motivo de que se acerque a Dios. Él es el que siempre puede hacer la diferencia. Así que estamos en nuestra serie Contagiando a Cristo sobre el libro de Hechos, este libro tan emocionante, tan vívido, que nos recuerda el nacimiento, el crecimiento, sufrimiento y fortalecimiento de la iglesia que hoy llamamos cristiana, y que nos sirve para, cual espejo, mirarnos en ella, en la palabra, y poder mirar, compararnos con ella. Dios no cambia. Él es inmutable, a Él no lo sorprende nada ni nadie. Entonces, tomando nota de esto, recordar algunos principios eternos que como iglesia tenemos. Así que estamos ya en la segunda gran sección de este libro. Recuerde, Jesús mismo se encargó, cual diseño del bosquejo del libro, indicarlos, ¿no? En Hechos 1:8, me seréis testigos en Jerusalén, primeros 7 capítulos, Judea y Samaria, 8 al 12, donde estamos, y hasta lo último de la tierra, capítulos 13 en adelante. Y hemos visto en esta sección de los capítulos 8 al 12, que Lucas va a registrar este testimonio, el hecho de ser testigos, además de a quienes Dios usó. Recuerdan, ha usado a dos sencillos creyentes, dos tremendos y de buen testimonio, llenos de sabiduría y llenos del Espíritu Santo, pero que fueron llamados, reconocidos, establecidos para atender mesas. Y Dios los usó a ellos, a dos de estos 7. ¿Recuerdan? Esteban y Felipe. Y Dios los usó para extender el testimonio de la iglesia. Y hemos visto allí que a su vez Lucas va a resaltar 3 conversiones muy significativas. Si notamos ese progreso, es que cómo llega de Jerusalén, cómo va a llegar a lo último de la tierra. De lo judío a lo netamente gentil. Ahora, para nosotros hasta ni tenga sentido, pero estamos hablando de algo muy marcado, algo étnico, cultural, social, espiritual, muy marcado. Entonces, esa transición la registra el libro de Hechos. En particular, Hechos 8 al 12 va a ser el nexo, justamente, el puente entre Jerusalén y lo último de la tierra. Y entonces, ahí hay 3 conversiones significativas. La primera conversión, recuerdan, es de este gentil que judaizaba, el eunuco etíope, ¿no? Este funcionario de la reina Candace. Y cómo se convierte por medio de el único evangelista que registra el Nuevo Testamento, Felipe. ¿Y cómo le registra? ¿A cuántos ganó? ¿Cuánto fue su auditorio multitudinario en conferencias, en estadios? Una sola persona. Así que cualquiera que está dispuesto a ser usado para testimoniar, ganar, decimos nosotros, ¿no? Para testificar a una persona, es un evangelista. Y ahí Dios le usó tremendo esta conversión de este gentil que judaizaba. Luego estamos viendo, ¿no es cierto? Vimos cómo se va a convertir Saulo, esta persona que tenía era parte del mundo de las dos etnias, ¿no? Era tanto judío, la tribu de Benjamín, como gentil de Tarso. Y Dios justamente le va a usar. Qué interesante, porque él podía moverse entre estos dos mundos. Impresionante. Y luego va a registrar la tercera conversión, la de un neto gentil. ¿Quién va a ser? Este Cornelio, este centurión. Es el primer gentil. Y hemos visto cómo, hemos comprobado, se tuvo que producir cosas para que se pudiera decir que tanto judíos y gentiles eran parte de la iglesia. Estamos ahí mirando, con base en los capítulos 10 y 11, 10 es donde registra la conversión de Cornelio, haciéndonos la pregunta de cómo mejorar el ministerio. ¿Cómo se puede mejorar el ministerio? Entre comillas, lo decimos obviamente como gran pregunta. Y hemos visto que van a haber 3 grandes participantes. Hemos visto la parte de Dios,
lo que Dios puede hacer, y lo decimos, Él es el único que va a poder hacer esto, ¿no? Y vimos cómo Dios, con Pedro, recuerdan, Pedro está ahí, ¿no es cierto?, haciendo su rol, lo que él conocía, y cómo Dios empieza con lo conocido, usando la labor, el rol, las disciplinas espirituales de Pedro. Y Dios lo empuja hacia un replanteo y termina esclareciendo lo revelado, ¿no?, como principios. Y Pedro, felizmente, a pesar de la insistencia, a pesar del reiterado, va a entender, y entonces va con ellos a la casa de Cornelio, y ahí Dios, el Dios Espíritu Santo, ¿no es cierto?, se va a encargar de esclarecer lo revelado. Hoy vamos a ver un segundo aspecto. Hemos visto lo que puede hacer Dios. Vamos a ver en esta noche lo que debe hacer el discipulador, aquel que está cual obrero en este caso. Entonces estamos viendo a través de este estudio del capítulo 10 fundamentalmente, estamos viendo cómo mejorar el ministerio. ¿Qué podríamos titular? Hemos hablado del ministerio y a veces pareciera ser tan lejano, tan nebuloso, cual misterio. Entonces vamos a ver el misterio del ministerio. Aquí en esta porción del capítulo 10. Vamos a ver lo que debe hacer el discipulador. Oremos antes. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra es eterna. Mientras las personas, las circunstancias, las culturas cambian, tu palabra permanece y permanecerá por la eternidad. Y Señor, queremos, cual el hombre sabio, fundamentarnos, construir sobre nuestra casa, nuestro ministerio sobre aquella roca. Gracias por tu palabra, por tu Espíritu Santo. Ilumínanos, Señor, al abrirla. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. ¿Qué debe hacer el discipulador? Y desde que decimos debe hacer es algo que le compete. Otro principio, Dios no nos va a enviar, comisionar, a llamar a hacer algo que Él mismo no nos capacite. Y hay tres cosas que debe hacer el discipulador. Estamos usando los términos alrededor de la labor del discipulado, ¿no? Vimos Dios, ya vimos lo que Él puede hacer, no lo podemos hacer nosotros. Y ahora veamos lo que debe hacer el discipulador. En este caso nos estamos refiriendo a Pedro. Y la primera cosa que debe hacer el discipulador debe entender su propia realidad. Versículo 26. ¿Recuerdan? Pedro, con mucha insistencia de parte de Dios y con mucha resistencia de parte de él, recién va a ir. Y él entonces llega finalmente a la casa de Cornelio y da la impresión de que él estaba muy cierto, pero no era así. Y dice en el versículo 26, cuando llega y lo reciben, ¿no? Llegan allá a Cesarea, y entonces dice el versículo 25, cuando Pedro entró, salió Cornelio, este centurión, a recibirle, y postrándose a sus pies adoró. Miren qué actitud de este hombre, ¿no? Este judío que hacía limosnas, nos dice el versículo 1, centurión de la compañía llamada la italiana, versículo 2, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Era lo que hoy nosotros llamaríamos un creyente. Ahora no es exactamente lo mismo, pero más o menos, ¿no es cierto? Un creyente. Y entonces lo sale a recibir, porque tanto a Cornelio como a Pedro, Dios estaba, como siempre hemos explicado, trabajando en ambos extremos de la línea, lo sale a recibir porque él sabía que iba a venir Pedro, y le sale a recibir y se postra y le adora. Un centurión, un hombre de guerra duro. Mire qué actitud. Versículo 26, mire mejor la respuesta de Pedro. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. ¿Qué estamos diciendo? Lo primero que debe hacer el discipulador es entender su realidad. Pedro no dijo, qué bien, toma mi mano, dale un beso, algo por el estilo, te firmo un autógrafo. No. ¿Qué hizo? No, levántate, porque yo al igual que tú soy hombre. Era muy consciente de su realidad. Hoy en día que vivimos en un mundo de tantos recursos, de tantas posibilidades, a veces con estas posibilidades nos llegamos a sentir muy capaces, muy autónomos, cosa tan peligrosa, muy orgullosos, hasta que pasa algo, hasta que se va el fluido eléctrico y se desaparece toda nuestra capacidad, hasta que viene un virus y nos limita, algo que ni lo podemos ver y nos limita. Y olvidamos que somos 100% humanos, en ese sentido tan vulnerables, tan frágiles, y necesitamos entender esa nuestra realidad. Una vez más, es un poco lo del principio que habíamos visto ya anteriormente, ¿no? Que Dios va a empezar ahí, ser consciente de nuestra propia realidad, que somos humanos,
como diría el apóstol Pablo, que nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. El concepto que nosotros tenemos a raíz de lo que Dios dice que somos, no a raíz de lo que dicen los demás, no a raíz de lo que dicen la psicología, no, a raíz de lo que Dios dice, de lo que ahora somos en Cristo. Pero sí, soy hombre. Y entonces necesitamos entender esto. Permítame, como les he dicho, ir diciendo en cada aspecto algunas aplicaciones que seguramente son muy obvias de sentido común. Al decir soy hombre, estamos recordando que necesitamos más que nunca ser conscientes de nuestra realidad humana. Somos creyentes cristianos, pero no hemos dejado de ser humanos. Y eso no debemos de perderlo. Mire el modelo de encarnación del Señor Jesús. Siendo Dios, se hizo hombre, pero no dejó de ser Dios. Se identificó sin perder su identidad. Nosotros hoy somos creyentes en Cristo. Hoy tenemos una nueva realidad en Cristo, vida eterna, cómo no, cuántas bendiciones, pero no hemos dejado de ser humanos, con todo lo que esto implica. ¿Y qué implica ser humano? Implica limitaciones, implica que seguimos teniendo nuestra propia naturaleza pecaminosa, pero ser conscientes de esto. Y entonces, esto al humano, a veces olvidamos que una buena manifestación es ser, por ejemplo, humanitario, ¿no? El ser humanitario, que no es lo mismo que ser humanista. O como cuando alguien dice, ¿qué trato tan humano? Claro que sí, pero a veces olvidamos eso. Nos creemos como somos creyentes, no, yo no me junto, ¿recuerdan? No, yo soy santo, que somos santos espiritualmente, pero conceptos que no vienen de la Escritura. Y entonces tomamos posturas, actitudes incorrectas, que no hacen sino hacer ver más bien nuestra propia y evidente realidad. No olvidemos, por ejemplo, ser humanitario es una mejor de las muestras que Cristo vive en nosotros, nos hace más sensibles. Y no es cierto, nosotros como los demás seres humanos sentimos las cosas y hasta las sentimos más. Qué bueno, seguir siendo humanitarios, no humanista es la filosofía. También eso nos recuerda que obviamente, al igual que cualquier otro ser humano, tenemos las mismas necesidades. ¿Cuánto quisiéramos no tener la necesidad? Yo cuánto quisiera no tener hambre. Sí, créame, pero tengo hambre. Y tengo necesidades como todo otro ser humano, como Cristo mismo. Y eso, en vez de ser un problema, eso sirve para identificarnos. ¿Qué dijo Pedro? Yo mismo también soy hombre. Así que cuando pasamos algún problema, necesidad, limitación, realidad propia de nuestra naturaleza, Dios nos está diciendo, te estoy capacitando, sigues teniendo la capacidad de identificarte con otro sin perder tu identidad. Nos identificamos sin perder nuestra identidad. Así que qué bueno es cuando podemos decirle a otro, yo te entiendo, yo también tengo problemas, yo también lo entiendo. Yo suelo decir, bienvenido al club. Así que sí, esta pandemia nos ha hecho evidentes, nos ha nivelado, igualado a todos, ¿no es cierto? Sí. Cierto, ¿qué es lo que hace la diferencia? Claro, de aquellos que un día hemos puesto nuestra fe en Cristo, es Cristo, pero no dejamos de ser humanos. La primera cosa, entonces, debemos entender nuestra realidad, lo humano. Y a veces, sin malas intenciones, perdemos estas realidades o sensibilidades de lo humano. Le hago una pregunta sencilla. Durante este tiempo de casi 2 meses en lo que toca aquí a Perú, seguro ha habido oportunidades de sensibilizarnos al ser humano. ¿Lo ha hecho? ¿Ha podido hacerlo? Hay muchísimas oportunidades de hacerlo. La mejor manera, como le decía anteriormente, es en un momento de dolor, de crisis, de poder identificarnos. Entonces debemos entender nuestra realidad. Así que seguro que no lo hemos olvidado, pero quiero llamar su atención que vivamos, seamos siendo sensibles, conscientes de nuestra propia realidad. Lo que hoy podría ser, repito, un limitante, más bien es una capacidad, es un privilegio. Así que debemos entender nuestra realidad. Primer aspecto. Lo segundo que debe hacer el discipulador, además de entender su realidad, el discipulador debe enfrentar sus retos, los nuevos retos. Y allí en el versículo 28, Pedro mismo, cómo no, muy transparentemente va a revelar esos retos que representaban. ¿Qué dice el versículo 28? Y entonces le ha dicho, levántate, soy hombre, y entra a la casa y los encuentra reunidos. Y Pedro empieza así, versículo 28, y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Imagínense, estaba
reconociendo, haciendo un mea culpa. A un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios. Pero, en cambio, no dice que él lo hizo, no dice que él entendió, dice Dios. Y una vez más, si Dios no se lo revela, nada. Si usted dice, cuando el verdadero aprendizaje ocurre cuando reconocemos que es Dios, Espíritu Santo usando su palabra. No es ningún maestro humano, no es así, es Dios. Y aquí dice, pero a mí me ha mostrado, el propio Pedro, dice el versículo 28, a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Imagínense, me ha mostrado así. Así que Pedro lo primero que hace es reconoce un acto de vulnerabilidad. Le pregunto a propósito, en este instante, ¿conoce usted alguna persona que admire, más allá de algún familiar, alguna persona destacable? Puede ser un familiar, alguien que usted merezca su reconocimiento, su admiración, un líder, a veces decimos, en el medio cristiano. ¿Conoce un líder, un pastor, un maestro? ¿Alguna vez le escuchó reconocer alguna limitación a él? Parecería entonces más bien, si no es así, parecería más bien que no son tan humanos. Y por eso a veces les vemos tan lejanos, tan inalcanzables y a veces tan artificial, tan ficticio. Nada mejor cuando alguien se muestra, como hemos dicho, humanos y reconoce sus propias limitaciones y retos. Y aquí Pedro dice, ustedes saben que para mí era abominable. ¿Sabes lo que está diciendo? Nosotros hoy diríamos palabras más fuertes, ¿no? Era despreciable, era impensable. Y Pedro lo reconoce. Hoy en nuestro imaginario, en nuestro concepto, en nuestra realidad, hay cosas que resultan impensables, ¿no? Dentro de lo cristiano, dentro de lo que hoy en nuestra cultura cristiana pensamos. La pregunta ¿es parte de la cultura? ¿Es algo solo de la cultura? ¿Es algo bíblico? Porque si es algo de la cultura, algo no tiene sentido. Pedro dice, hay cosas que eran para mí abominables, un varón judío, el acercarse a un extranjero. Por ejemplo, ¿a quién usted no se acercaría nunca? Hay cosas que yo humanamente digo, yo no me acercaría. Pero la pregunta es, ¿ha notado a Felipe? ¿Recuerdan el testimonio? Dios le llevó por uno al desierto por uno y que le dijo, acércate. Hoy una de las cosas, le voy adelantando, que está condicionada es justamente esa. Hoy no podemos concurrir. Antes lo hacíamos por la proximidad, como no es uno de los factores que le voy diciendo hoy está condicionado. La cuestión de la proximidad, hoy no es física, hoy se llama conectividad. Pero, ¿hay alguien a quien usted no se conectaría? ¿Hay alguien con quien usted no trataría? ¿Quién sabe? Es justamente Dios está llamando para justamente alcanzarle a él. Hay personas que están aisladas, que están relegadas, que están marginadas o marginales también. ¿Cómo se les puede alcanzar? ¿Sabe qué? Yo le digo, hay cosas que uno diría, lo pensaría dos veces. Por ejemplo, no sé si ha sido su experiencia. Hemos tenido la experiencia de ir a lugares muy especiales. Mencionaremos uno no porque sea malo, sino parte, algo, y no es de los más difíciles, la cárcel. ¿No es cierto? Un lugar que solamente hay una manera a veces de entrar. Digo, una manera lícita, me refiero. Pero ahora, con esto, por ejemplo, lo del contagio, ¿a quién nos podríamos acercar? Sería un riesgo, sería ir contra un principio bíblico de no cuidar el templo del Espíritu Santo, el cuerpo. Sin embargo, hoy nos podemos acercar vía estos medios. Más que chatear, más que entretenernos, más que... ¿sí? Podemos acercarnos. Así que, los nuevos retos, ¿no? Y todavía continúa, Pedro concluye y dice, por lo cual al ser llamado, vine sin replicar. Bueno, un poco exagerado Pedro, ¿no? Dios le insistió hasta 3 veces el Espíritu Santo, pero bueno, él dice, vine sin replicar. Bueno, nosotros sabemos la verdad. Vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? ¿Nota la aparente contradicción? Ya está convicto, Dios le ha confirmado y con todo ha venido, reconoce, cómo no, su vulnerabilidad, su limitación, pero al mismo tiempo vuelve a ratificar su realidad. Pero al fin no lo entiendo todo. Díganme ustedes, ¿por qué me ha hecho venir? ¡Wow! ¡Qué impresionante! ¿No? Dice... así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Él sabía que era Dios, pero él sabía que el motivo era ellos. Una de las cosas que no estamos acostumbrados a ver, y algún día vamos a hablar, es a nuestro maestro, a nuestro modelo, el Señor Jesucristo. Como siendo Dios, Él no dejó de ser Dios, y se hizo hombre, humano, Dios hombre, 100% Dios, 100% hombre. Y le animo a que usted lea la Escritura buscando esto.
cómo en qué momentos manifestó su humanidad, que la sabemos, más allá que tuvo hambre, sed, sueño, no. Cómo manifestó sus limitaciones y cómo echó mano de aquellos que le podían ayudar. ¿Se imagina ustedes? Recuerda un incidente. Cuando él está y los encuentra a Pedro ahí que pescaban. Ellos eran medianos empresarios con la pesca. Y él quiso hablar a la gente que se había reunido. ¿Y qué le dijo a Pedro? Pedro, trae la barca y boga mar adentro. ¿Por qué no caminó sobre las aguas? ¿No hubiera sido más espectacular para hablarles a todos? Él lo podía caminar sobre las aguas. ¿O por qué no ascendió y hubiera captado la atención de por vida? ¿Qué dijo? Pedro, dame tu barca. Así que el Dios hombre, el Dios infinito, al mismo tiempo hombre, era consciente aún de su propia realidad y del reto que ahora representaba. Así que hay retos que hoy tenemos, retos socioculturales, ¿no es cierto? En cada sociedad, siempre, y no alcanzaría el tiempo para mencionar, y algunos de ellos más marcados que otros, y donde va a abundar, estoy seguro, prejuicios. Donde usted siente un prejuicio, probablemente hay un reto sociocultural, alguien a que alcanzar. Hay retos espirituales, devocionales con nosotros mismos. Tenemos que crecer en nuestra vida, si no, no vamos a poder. Como Pedro, y me ha mostrado Dios, tuvo que crecer. Hay retos ministeriales. ¿Cómo vamos a hacer ahora? ¿Cómo vamos a estructurar como iglesia? ¿Qué vamos a hacer? Entonces, lo segundo, el discipulador debe enfrentar estos retos. Un reto nos va a llevar de nuestra realidad, de lo conocido de nuestra realidad, a algo nuevo, ¿no es cierto? Y entonces, si no hubiera esa sensación de cierto temor, dificultad, no sería un reto. Así que es eso, pero recuerde, Dios es el que está encargado, recuerda lo que Él puede hacer. Ahora, entonces, ¿qué cosas debe hacer el discipulador? Primero, debe entender su realidad. Seguimos siendo humanos. Y qué bueno, si no, no podríamos acercarnos a otros humanos. Segundo, el discipulador debe enfrentar sus retos. Hay nuevos retos, ¿no es cierto? Y que tenemos que ser conscientes, hidalgos y muy transparentes, ¿no? Es decir, si hay cosas que yo, para mí era, no podía, no lo pasaba, no lo entendía, no podía, etcétera. Hay un nuevo reto. Me imagino en estas circunstancias cuántos países van a querer enviar misioneros a China. Creo que no van a ser muy de buen agrado, suponiendo que de ahí haya empezado todo, ¿no? Pero eso es un desafío. Así que enfrentar nuevos retos. Por último, ¿qué puede hacer el discipulador? El discipulador debe experimentar renovación. Entonces Pedro ha enfrentado el reto, lo está confesando. Y entonces ha llegado allí a la casa, ¿no es cierto? Encuentra a Cornelio y su familia reunida. Y allí en el versículo los ve reunidos, preparados, con la expectativa, sabedores que Dios iba a enviar a Pedro, ¿no es cierto? Y allí en el 33 terminan de hablar ellos, así que luego envié por ti, dice Cornelio, y tú has hecho bien en venir. Le felicita a Pedro por si acaso un refuerzo más. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios. Mire, qué conciencia, qué sensibilidad, qué piedad de Pedro y de Cornelio y su familia, para oír todo lo que Dios te ha mandado. Wow, después de esas palabras yo tragaría saliva, porque qué tremenda expectativa. Y Pedro, versículo 34, ya estaba preparado. Y ahí está, cómo experimenta la renovación. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas. O sea, recién termina, pues, está bien, pues la renovación. A pesar que lo había dicho, es como nosotros cuando decimos, ahora caigo en cuenta. Ahora ya me di cuenta. Eso es algo que va a ir de más allá de lo teórico. Y dice el versículo, repito, en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas, sino que, y ahí empieza toda la renovación. Así que necesitamos experimentar una renovación. ¿Cómo? Ya vimos cómo, cuando aceptamos este reto. Cosas que nos resultaban inconcebibles, difíciles, pero necesitamos hacerlo para experimentar esta renovación. Comprendo que Dios no hace excepción de personas. El principio sigue vigente. Dios no hace excepción de personas. Puse en uno de estos días, en alguna de mis publicaciones, no la hagamos nosotros tampoco. ¿Y cuándo hacemos acepción de personas? ¿Sabe cuándo? Cuando de manera, seguro, bien intencionada, solo pensamos en los que están, en los que se han allegado a nosotros. En mi familia, en mis amigos y nadie más, en los de mi iglesia y nadie más. Nadie más entra ni nadie más sale.
y Dios no hace acepción de personas. Hoy más que nunca hay un mundo necesitado de Cristo. Hay un mundo que con todo esto, a más de la pandemia, ni siquiera tiene la alternativa. Al final lo que hace la diferencia de seguridad de una vida eterna. ¿No le conmueve? Dios no hace acepción de personas, sino que, y ahí empieza todo. Así que esta renovación va a ser una renovación en nuestra relación, en nuestras relaciones. La vida es un conjunto de relaciones. Lo que hizo Satanás en el jardín del Edén vino con su tijera que se llama pecado y cortó esas relaciones, cortó la relación con Dios, malogró la relación entre esposos, etcétera, etcétera. ¿Qué necesitamos hacer? Una renovación, una reingeniería hoy se diría, una restauración de relaciones. Por ejemplo, renovación en nuestra relación espiritual o devocional. Primero tiene que cambiar nuestra relación con Dios. A propósito, ¿cómo es su relación devocional? Piensa que por 5 minutos de devocional ya está todo. A propósito, nosotros compartimos devocionales de 5 minutos también, le digo, y agradezco a la tremenda ayuda de estos hermanos. Pero lo que quiero decir, ¿me entiende que si eso es toda nuestra relación con Dios, una relación de 24 horas, reducirla a 5 minutos? ¿Cómo es nuestra relación devocional? ¿Qué más podría decir? ¿Cuáles son los medios? ¿Cuánto conoce a Dios? No cuánto conoce lo que otros dicen supuestamente de Dios. No cuánto nos oye a nosotros. No, sino cuánto contacto directo tiene con Dios. Tiene que cambiar, mejorar nuestra relación espiritual devocional. Tiene que mejorar nuestra relación doctrinal. ¿A qué me refiero con doctrina? La enseñanza. Entender y saber cuál es la enseñanza sistemática de la Escritura. Si no cambia eso, ¿de qué vamos a hablar? ¿En qué nos vamos a parar? Por ende, tiene que cambiar nuestra relación ministerial. Esta circunstancia del nuevo coronavirus, de hecho, está cambiando, no la esencia, no hay nada, Dios nada lo sorprende, no hay nada nuevo bajo el cielo, dice Eclesiastés, sino nuestras formas, de las cuales ahora se hará lo ministerial. Tenemos entonces que renovar nuestra relación. Entonces, el ministerio no es un misterio. Sí requiere una mística, y ahora usted está viendo cómo. Y hay una parte en que tenemos que hacerla nosotros. Dios así lo ha querido. Dios puede hacerla sin nosotros. Dios sin nosotros sigue siendo Dios. Nosotros sin Dios no somos nada. Pero Él ha decidido hacerla con nosotros. ¿Pero qué necesitamos hacer? Entender nuestra realidad. Enfrentar los retos que Dios nos presenta y experimentar entonces la renovación. ¿Hace cuánto que usted no experimenta una renovación? De decir, gracias Señor. Y notará que el aprendizaje no es una experiencia teórica, es una experiencia total. Hoy se habla de eso, de experiencia, claro que sí. ¿Hace cuánto que no experimenta renovación? ¿Será porque no ha aceptado un reto? ¿Será porque no ha empezado a reconocer su limitación, su condición humana? En esta noche, Dios quiere mejorar el ministerio y ha decidido hacerlo con nosotros. ¿Qué necesita hacer? Ahí está lo que hemos dicho. Pedro lo tuvo que hacer. El Pedro que era un tanto insistente, terco, que abría su boca, hablaba primero y después pensaba, sin embargo, muy transparente, y él aprendió. Así que si Pedro pudo aprender, nosotros también. En esta noche le animo a que usted también tome su parte como discipulador. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por la oportunidad que en cada circunstancia tú quieres darnos de aprender algo. Necesitamos en primer lugar ser conscientes de nuestra condición para poder aceptar el reto y experimentar tu renovación, para alcanzar a más personas, hacer que tú seas conocido. Y Señor, que podamos nosotros estar a la altura de tales retos. En el nombre de Jesús. Amén. Les esperamos en nuestro siguiente mensaje. El siguiente será en vivo, en nuestro culto de adoración, y que saldrá posterior y del otro mensaje. Síganos en nuestro canal de YouTube y en nuestra cuenta de Facebook. Que el Señor les bendiga.